Hola, soy Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú, y este es Clic Digital, un espacio en gestión.pe del IAB Perú. Y hoy me toca presentarles a Mario Ramos. Mario es CEO de EXE, agencia además socia del IAB. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, encantado de recibirte, Beatriz. Gracias. No, gracias a ustedes por recibirnos en sus oficinas. El tema de hoy es el branding y el performance. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? ¿Esto es una integración? ¿Esto es algo que debe verse como un todo en realidad? ¿O sí es verdad que es mejor especializarse? Cuéntame. Creo que es válido ese modelo. En cierto punto es válido, ¿no? Cuando tienes una agencia que es especializada en creatividad y tienes otra que es especializada en performance, vale la pena hacer esa separación dependiendo de los presupuestos, etc. Pero cuando encuentras una agencia donde tienes todo eso integrado, creo que es un plus, ¿no? Entonces, nosotros que hemos desarrollado durante estos últimos años es empezar a encontrar especialistas en cada etapa del funnel, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior tenemos directores creativos, tenemos directores de arte, directores audiovisuales e incluso directores de contenido. Entonces, todos ellos se encargan de la parte superior, del gran llamado performance, content, etc. Pero también hemos desarrollado en la parte inferior especialistas en growth hacker, en director de performance, coordinadores de performance. Incluso la etapa inferior del performance lo tenemos especializado por verticales, ¿no? Tenemos un especialista en universidades o en entidades educativas, tenemos un especialista en inmobiliarias y tenemos un especialista, por ejemplo, en el sector financiero. Entonces, ¿cuál es lo que buscamos aquí? Es tratar de integrar la estrategia, tanto la parte superior del funnel como la parte inferior, porque creo que esa es la gran ventaja competitiva ahora. Tenerlo separado es válido y va a salir el trabajo espectacular, pero si lo llego a integrar, no solamente ahorro en tiempos de gestión y de coordinación, sino que empiezo a optimizar propiamente las campañas de performance en el transcurso del tiempo. Correcto. Y no es que sea uno u otro, porque tú sabes que durante la época de la pandemia, ¿no es cierto? Tuviste como muchas empresas dijeron, no, vamos a todas migrar al tema solo performance, descuidando el tema branding, ¿no? Y no entendiendo que es un todo y que hay agencias que pueden ofrecerle esto como un conjunto. ¿Tú qué opinas? 100%. ¿Por qué? Porque incluso se olvidan que parte de la estrategia digital es cuando uno hace campañas de branding, uno tiene que crear audiencias. Esa audiencia es un poco más caliente y sobre esa audiencia trabajas las campañas de performance. ¿Qué es lo que pasó en pandemia? Coincido, muchos apagaron todo el tema de branding y movieron todo su presupuesto a performance. Pero ahí está el error, porque iban en las campañas optimizándolo solamente sobre audiencia. ¿Qué era lo que buscaban optimizar luego de 3 meses? Voy a ver mi segmentación, la ubicación, los intereses, pero luego de un año, ¿qué más puedes optimizar? Ahí estaba el error. En cambio, si las marcas crean nuevas audiencias partiendo del branding, trabajas el performance sobre esas audiencias creadas. Claro, y había este otro error de pensar que el digital no hacía branding. No, eso lo he escuchado, no tienes idea cuántas veces, ¿no? Que como que el digital no, pues que para eso estaban otros medios. Cuando tú tienes 1000 formas de hacer branding en digital, ¿no es cierto? Sí. Usted, por ejemplo, cuando le recomiendan a un cliente, ¿no? Hay formatos, hay maneras de hacer branding segmentando y utilizando todas las herramientas que el digital te da. Completamente. Creo que es parte de la evolución del mercado, es parte del aprendizaje. Obviamente yo siempre hablo de un antes de la pandemia y post pandemia. O sea, antes de las pandemias teníamos directores de e-commerce en las marcas, ¿no? O sea, no teníamos ni siquiera ese perfil, solamente era o el gerente general o el gerente de marketing o el gerente comercial. Ahora se ha especializado. Creo que la pandemia nos ha empujado a la fuerza. Creo que muchas marcas han cometido errores, creo que muchas agencias no estábamos preparadas, pero al fin y al cabo ya hablamos del 2020, ya luego de 4 años la especialización ha cambiado, ¿no? No solamente el tema de formatos, incluso hasta plataformas
plataformas. Pre-pandemia, TikTok no es lo que es ahora, por ejemplo, ¿no? O Programmatic antes, en el 2015, no es el mismo que ahora en el 2024. Entonces, todo esto ha sido una evolución y eso es algo que deben de entender las marcas, de que tienen que ver este sector no como algo tradicional, ¿no? Ya lo tradicional quedó atrás. Correcto, correcto. No, yo te comentaba ahora antes de la entrevista, por ejemplo, que han aparecido estas plataformas que llevan influencers en modelos de performance, ¿no es cierto? Y entonces en donde tú vas a poder encontrar influencers con el modelo de costo por lead, de costo por adquisición, modelo clásico de performance, en una sola plataforma. Entonces, esas son evoluciones que efectivamente vienen después de la pandemia, ¿no? 100%. Incluso ahora ya no podemos hablar de campañas de performance sin incluir inteligencia artificial. Por ejemplo. Por ejemplo, o sea, cuando alguien habla de una campaña, no sé, de alguna plataforma no sé, de display, no puedes ignorar la herramienta de inteligencia artificial del propio Google. O sea, no lo puedes ser, no lo puedes decir, no, va a ser una tendencia. No, tienes que empezar a implementarlo ya. Igual con las herramientas de inteligencia artificial de Meta o herramientas como Social Listening, por ejemplo. Por ejemplo, que además son cosas, el otro día hablábamos también en uno de los eventos del IAB, que las nuevas generaciones creen que son nuevas, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos tiramos atrás a cuando comenzamos, no sé, pues hace 20 años, ya había, por ejemplo, un tema de programática, ya había, pues se llamaba RTV, ¿no es cierto? Se llamaba Real Time Bidding. Pero inteligencia artificial inclusive, porque, a ver, los algoritmos existen desde hace 20 años, ¿no? Lo que pasa es que la llegada de esta inteligencia artificial, esta nueva ola, si quieres llamarlo de inteligencia artificial, ha hecho que lo que estaba detrás, que ya existía, se visibilice, ¿no es cierto? Y lo puedas utilizar más, porque eso es lo que ha sucedido, porque, como dices tú, por ejemplo, Google, o sea, a ver, inteligencia artificial la tenía como algoritmos, pero tú ves hoy día la creación de piezas que te puede dar un BART, esto Gemini ahora, porque también ese es otro tema que habrás visto, ¿no? Todo el mundo, tú dices inteligencia artificial igual ChatGPT, ¿no? Como si fuera un genérico y no es así, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Por eso te decía, se ha visibilizado más, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que va a ser, así con bolita de cristal, el futuro de esto, ¿no? O sea, por el corto plazo, o sea, un par de años, ¿qué crees que podemos ver en términos de uso de inteligencia artificial en plataformas de performance? Sí, creo que hay que verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, hay que entender que el mercado se divide entre grandes marcas o grandes anunciantes y los emprendedores, ¿no? Los emprendedores mueven mucho presupuesto si los juntas todos. Creo que coincido contigo cuando hablas sobre visibilidad. Creo que ellos ya tienen acceso, ya pueden hacer un copy usando ChatGPT, ya pueden poner anuncios usando Gemini. Creo que eso ha sido un gran aporte para este sector de la economía global. Y si hablamos aún más de Perú, que es un país emprendedor, creo que eso ha permitido que la economía se mueva, ¿no? ¿Qué se viene? Creo que se tiene que empezar a especializar por sectores. Un amigo mío está desarrollando, no sé, pues estrategias especializado en minería, por ejemplo. O sea, ya tenemos que empezar a salirnos del telecom, del retail, claro, de la educación. Creo que el futuro más cercano, porque al final la tecnología y en el rubro, como yo lo veo, y es algo que me gusta de este rubro, es que impulsa la economía. Correcto. Esto genera empleo. Correcto. O sea, esto genera pago de impuestos. Correcto. O sea, gente puede comprarse un auto, sacar la inicial de un apartamento con este rubro. Eso es lo bonito de este rubro. Entonces, a mayor especialización y a mayor evolución de este rubro, las nuevas generaciones van a tener más oportunidades. Mira ahora la educación. ¿Cuántos estudian digital? Carrera que no existía hace 10 años. No, y no solamente esa, como carrera de digital, digamos, esto que acabas de decir de e-commerce, que íbamos a pensar que íbamos a tener especialistas y que las universidades tienen que tener en sus currículas el tema de comercio electrónico, ¿no? Tal cual, por eso creo que la evolución que va a venir, si quisiéramos ponernos a pensar en el futuro, creo que va a venir especializaciones por sector. Me encantaría ver una herramienta de inteligencia artificial en el sector calzado, por ejemplo, ¿no? O en algún tipo de sector que no está, no sé, la otra vez hablaba con personas o con una asociación que vende equipos eléctricos o electrónicos en el centro de Lima.
¿quién los mira? Imagínate empezar a desarrollar algo de predictibilidad de inteligencia artificial para ellos y mueves el negocio, mueves la economía de un país. Creo que ahí está el reto no solamente de las startups, sino de las agencias, de no solamente preocuparnos en nosotros mismos, sino empezar a ver, creo que ya es el tiempo de empezar a ver en algo mucho más macro, en algo mucho más económico, en algo mucho más global. Mira, qué buena referencia esta. El CyberWow, tú sabes que organiza el IAB, nosotros le organizamos el evento a ECOM, ¿no es cierto?, que es la asociación, digamos, que parte de un comité de comercio electrónico que nosotros teníamos. Y lo que ha sucedido es que la explosión de las marcas participantes, o sea, esto comenzó en el 2018, ¿no es cierto?, con 28 marcas, y hoy día hay más de 320. Y si tú te das cuenta, es eso que acabas de decir, es el long tail, porque los grandes players, ¿no es cierto?, ya estaban en comercio electrónico y han ido desarrollando el mercado, pero tú tienes un long tail enorme de pequeña y mediana empresa en un país como este, como lo dices, que necesita, ¿no es cierto?, de agencias digitales, de consultores, de herramientas digitales para escalar el negocio. Entonces, y esto es para escalar la economía del país. Claramente lo que acabas de decir, mira, si el 26 de febrero pasado presentamos el estudio de inversión, ¿no es cierto? El estudio de inversión es un informe que hacemos relevando con Price, efectivamente. Y tú te das cuenta ahí que ese sector no está todavía visibilizado, ¿no es cierto? Porque tú ves que, bueno, el Perú en números, estamos en menos de 600 millones de dólares, o sea, andamos como 580 más o menos, como inversión total. El digital es ya más del 50% de eso, ya hemos sobrepasado la inversión en televisión y en otros medios, pero sin embargo sigue siendo un número chico si tú lo ves comparado con Chile, con Colombia, con otros países de la región, ya ni te digo, ya no hablemos de Brasil ni México, porque esos son otros players, ¿no? Pero ¿y cuál es el punto entonces? El punto es que ese long tail es el que tenemos que desarrollar. Siguiendo esa línea, creo que lo digital también nos borra algo que hablábamos de hace 10 años, que el IME es el Perú. Sí. Mira, qué bonito es el digital, qué bonito es este rubro. Yo tengo clientes en Arequipa, por ejemplo. Tengo clientes en el norte del país. El equipo se mueve, creo que la última vez que el equipo se movió fue a hacer una campaña, no sé, por cerca al Cusco y Puno, al Perú, ¿no? O sea, y felizmente tenemos grandes players, como dices, y ellos mueven y nos empujan y nos dan el lineamiento, pero también hay marcas peruanas que están entendiendo, oye, ya digital, se quitaron de la cabeza que lo digital es barato, lo digital cuesta y debe de pagarse para ver resultados grandes, pero ya se está empezando a moverse, y tú lo has visto en los reportes del CyberWow, no solamente compra Lima. No, pues, no, a eso voy, tienes Lima, provincias, y tienes esta pequeña y mediana empresa que no tenía manera de poder entre los grandes destacarse, y hoy gracias al digital y gracias a eventos como este que hacemos puede ponerse a la par y estar en el mismo sitio y mostrarse, ¿no? Mostrar su marca, mostrar lo que hacen. Entonces yo creo que eso, como dices tú, es lo bonito de trabajar en la publicidad y el marketing digital hoy, ¿no? Sí, y los que tuvimos la suerte de entrar a este mundo hace 15, 20 años, como tú mencionas, yo recuerdo que en los inicios era mucho capacitación, ¿no? O sea, te reunías con un directorio y tenías que explicar que era digital, ¿no? Cómo funcionaba esto, ¿no? Ahora, después de tantos años, ya creo que hemos pasado la etapa de la capacitación y ahora estamos en una etapa de perfeccionamiento o especialización, ¿no? Ya el tipo de estrategia o el tipo de desarrollo tiene que ser algo muy avanzado como para brindar resultados a los clientes, y justamente estos clientes de mediana empresa peruana o gran empresa peruana son los que tienen que empezar a apostar en este sector también. Bueno, oye, quiero agradecerte. Mira, tenemos mucho que conversar más. Te voy a volver a invitar claramente y te dejo con unas últimas palabras. ¿Qué quieres cerrar para nuestra audiencia?
especialista además en publicidad y marketing digital. Lo primero que quisiera, para cerrar este tiempo tan bonito, creo que es entender y reconocer en el sector en el que estamos, ¿no? Muchas veces el día a día, la presión, el cliente, los jefes, llegar a la meta a fin de mes, tanto del lado del cliente como del lado de agencia, muchas veces nos olvida de la misión que tenemos en este sector, ¿no? Y creo que la misión en el sector al final es mover la economía de nuestro país, ¿no? O sea, entender la capacidad. Si nosotros ganamos una cuenta, significa trabajo para 5, 6, 7, 10 personas nuevas, ¿no? Cuando somos malos o brindamos un resultado no correcto, perdemos una cuenta y tenemos que despedir 5, 7 personas más. Entonces, creo que tenemos que darnos una pausa del día a día, tener un tiempo como este para conversar y entender lo bonito y lo lindo que es este rubro. Mira, y eso me da pie para cerrar contando una novedad, que es que tú sabes que el IAB es una organización que tiene base en la ciudad de Nueva York, 47 países, ¿no es cierto? Y uno de estos países desarrolló una campaña en Estados Unidos que se llama Internet for Growth y que la vamos a traer justo a Perú para visibilizar eso que acabas de decir, cómo nuestro gran reto es demostrar que nosotros contribuimos con el crecimiento del PBI del país, que lo digital es importante porque da puestos de trabajo y porque desarrolla este long tail, ¿no es cierto? Porque esa campaña de Estados Unidos que se llama Internet for Growth, lo que visibiliza es el fotógrafo, a la señora que tiene una empresita de globos, o sea, ellos cuentan además sus casos de éxito y cómo la publicidad digital les ha permitido mejorar. Entonces, yo creo que esa campaña que la vamos a lanzar en Perú en el segundo semestre, cuento contigo, por supuesto, para ayudarnos a difundir y a moverlo. Es importante para un país como el nuestro. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz. Gracias. Hasta la próxima.